Bueno, yo sé que ya lo he dicho varias veces, ¿verdad? Pero esto no me termina de quedar totalmente claro para lo de los portafolios. Entonces, ¿usted Ajá. quiere que saquemos una especie de screenshot a cada uno de los ejercicios de cada clase o nosotros lo resolvemos, le saco la foto y se lo envío? Como ¿Cuál de usted las dos? desee. Cualquiera de las dos opciones es válida. Usted Ok, desea cuál, usted dice cuál, usted escoge cuál camino quiere llevar. ok, listo, eso era entonces, pura vida. Ok. Y el otro compañero que estaba preguntando y que no había escuchado porque no tenía los audífonos puestos, creo que era Carvajal Cascante. Y yo, profesor, Sí, pasó algo. no, era para preguntarle porque vi que estaba sonando, pero no me había percatado que no tenía los audífonos puestos, entonces no pude escucharle qué era lo que estabas preguntando. No, de hecho, no pregunté nada. Ok, excelente, está bien, excelente. Entonces aquí, bueno, comenzamos ya en toda la clase de reposición. Hoy es en forma lo que son las derivadas. Si les parece, trabajemos las derivadas en la pizarra para que ustedes vean cómo se van trabajando de acuerdo con las reglas de derivación. Valga la redundancia. Eh, Mira aquí, ¿qué pasó aquí? Voy a volver a poner. Se está viendo la pizarra, ¿sí? Sí, profe. Ok. Entonces, ahí está. Ok. Vamos a empezar con las reglas de derivación paso a paso. Aquí está el ejemplo 1. Este ejemplo 1 dice así. eh, Utilice las reglas de derivación para calcular la derivada de la siguiente función. No es necesario simplificar. Y igual x a la 4 menos 2x entre a la x menos tan de x más raíz cuarta de x a la 5 menos 10 a la x más logaritmo en base 3 de x. ¿Ok? Entonces, aquí le ponemos que y'. Aquí vamos a ir viendo por pasos. Por ejemplo, esta primera parte es la derivada de una fracción. La derivada de la fracción dice así. Elevo el denominador al cuadrado. Luego agarro al numerador. Lo tengo que derivar. Y lo multiplico por el denominador sin derivar. Menos. Ahora dejo al denominador sin derivar. Al numerador sin derivar, perdón. Y derivo al denominador. Más. Esa raíz, la mejor la convierto a exponente para poderla derivar. Tengo que sacar la derivada de una exponencial en base distinto a e. Y tengo que sacar la derivada de un logaritmo en base distinto a e. Entonces aquí tenemos que la derivada de esto va a ser la derivada de x a la 4 bajo el 4 y le quito 1 a ese 4. La derivada de la x es 1, entonces me queda solamente el 2. Ya tengo esa primera derivada ahí en ese numerador. Mantengo esta otra, x a la 4 menos 2 a la x. Y la derivada de esta e a la x menos tan de x. La derivada de la x es ella misma. La derivada de la tangente es secante al cuadrado.
entre el denominador al cuadrado, a la x, menos tan de x al cuadrado, más la derivada de x a la 5 cuartos bajo el 5 cuartos, y al 5 cuartos le quito 1, me queda un cuarto si lo hago en la calculadora. La derivada de una exponencial en base distinta a e, de acuerdo con lo que tienen ustedes por ahí, en la leyes de derivación, es ella misma, logaritmo natural de la base, menos la logaritmo derivado en base distinto a e, es 1 entre x, logaritmo natural de la base, allá la parcita de esa x. La base aquí es 3. Entonces 3 por logaritmo natural de 3. Y para contar. No es necesario simplificar, dice ahí en grandote. Entonces, esto no se simplifica. Simplemente se deja aquí a como está. En algunas ocasiones, algunos libros lo que hacen es, por ejemplo, escribir que quede la raíz cuarta de x. Y todo lo demás lo copian exactamente igual. Pero aquí, como no es necesario simplificar, puede quedarse así en la expresión anterior, 5 cuartos más x a la 1 cuarto. Y para contar. Ya se las voy a pasar al grupo. Esto estamos reponiendo semana 4. Este es de derivación, entonces. Ahí están preguntando algo. Estamos en reposición. Le voy a poner que sí. Iniciamos a las 6. Listo. Y ya estamos. No hay problema porque queda grabada la clase. Ok.
Ese fue el ejemplo 1.1. Vamos a hacer el ejemplo 1.2. Vamos a ver qué está pasando. El problema que agrava la clase. Y listo. Entonces vamos a la siguiente derivada. Dice, utilice las reglas de derivación para calcular la derivada de la siguiente función. No es necesario simplificar. Entonces vamos a sacar la f' de t de la arsecante derivada menos la fracción también derivada. Y este producto t, ya la t, también derivado. Entonces la f' de t, para no, ¿cómo es que se llama? No decirle otra cosa diferente a la tablita. La arsecante es la, vamos a ver, es la penúltima de la columna derecha. Dice que es 1 entre x, raíz cuadrada, x al cuadrado menos 1, de acuerdo con la tabla que tienen ustedes en su lineamiento. Entonces aquí sería 1, ya no sería x, porque aquí es t, raíz cuadrada de t al cuadrado, menos 1. Es la penúltima de la columna derecha de la derivada de ustedes, menos la derivada de este cociente, entonces sería el denominador al cuadrado. Y aquí entonces derivo primero al numerador. Por el denominador sin derivada. Menos el numerador sin derivar. Por el denominador derivado. Más la derivada de un producto, entonces el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Y entonces, ay no, ya me toque. Me disculpan. Es que si no van a matar a la perra.
Entonces aquí seguimos despacio, con mucha calma. F' de t sería 1 entre t, raíz cuadrada de t al cuadrado menos 1, menos, mantengo el denominador al cuadrado, y para poder derivar, aquí tengo que visualizar que esta raíz cuadrada yo la puedo poner como un exponente, t a las 7 medios. Entonces bajo el 7 medios, le quito 1 a ese 7 medios, me quedarían 5 medios, y luego con la calculadora, la derivada de un número, aunque ustedes no lo crean, esta es la derivada de un número. Pi es un número. La derivada de un número siempre es 0. Entonces ya no lo escribo. Por el sen de t menos cos de t. Menos. Mantengo Profe, esa ¿cómo fue raíz. que dijo? La derivada de un número es cero. ¿Cuándo Es es cero? 0. ¿Cómo es? Es 0. Es 0. La derivada de un número, en este caso, te lo voy a poner aquí. La derivada de pi al cuadrado es 0. La derivada de 2 es 0. La derivada de este número tan extraño, raíz cuadrada de 3 entre 7, logaritmo natural de 2. Eso es un número. Por ser número, esa derivada también es 0. Todas esas derivadas son 0. Por eso es que aquí la derivada de pi cuadrado, en esta parte de acá, que está marcada en celeste, eso me va a dar 0. Ya no la coloco cuando toco acá poner la derivada. Porque cuando es menos 0 y menos 0 no resta nada. Él se queda así como está. Se queda sin escribirse. Wow, espera un momentito para mandar este link, sí, cierto, porque este link es diferente al link de las reuniones normales. Vamos a ver si lo logro. Aquí lo tengo. Ya. Y lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Listo. Ok. Entonces estamos con ese link. Bueno, la derivada del pi al cuadrado entonces es 0. Por eso es que ese pi cuadrado desaparece en esta sección de acá. Ya no aparece ninguna derivada acá. Porque como es 0, no hace falta escribirlo. Todo lo demás se copia igual. Menos, y entonces ahora ese raíz cuadrada de t a la 7 ya no se deriva porque él ya está derivado en el paso anterior. Menos pi al cuadrado. Y derivo el sen de t. La derivada del seno es el menos coseno. Menos coseno de t. No, la derivada del coseno del seno es coseno, perdón. La que es negativa es la del coseno. La derivada del coseno es menos sen. Vamos a ver, para no tener problemas, la derivada del coseno es menos seno y la del seno es el coseno, sí. Estamos bien aquí en esa parte. Entonces ahí se juntan dos menos. Eh,
Y entonces tenemos la última parte de la derivación, que es la derivada de t. Se comporta como si fuera la derivada de la x. Vamos a ponerle la derivada de la x es 1. Y aquí como estamos derivando en variable t, también va a ser 1. Entonces la derivada de la t es 1 por e a la t, me queda e a la t. Más t, y la derivada de e a la t, como es la exponencial en base e, es ella misma. Y para de contar. No tenemos nada más que hacer. Ya se las paso al grupo. Voy a hacerlo muy chiquitito para que se vea completo. O sea, pues una Oye. pregunta. Sí, claro. Esto de derivadas viene de una clase anterior que esto se vio. Esto viene de la clase de lunes, de las De reglas este de lunes. derivación. Ajá, sí, señor. Acuérdense que yo les pedí que porfa, para la clase de hoy, se repasaran bien las reglas de derivación. Si no las repasó, no hay ningún problema. Aquí vea que les voy pasito a pasito y les voy diciendo en el cuadro de derivaciones dónde están esas soluciones. Si no, ya ahorita le copio el cuadro de derivaciones ahí y se lo mando al grupo para que lo tengan más presente. Sí, es que lo que estoy viendo es la fórmula de un momento a otro que salen más fórmulas. Profe, sí, páselo. Ok, ya las voy a pasar, entonces ya las voy a juntar en una sola y se las voy a pasar. No hay problema. Ok. Señoritas, les paso todo eso al chat. Ese es un cuadro y está ahí en el lineamiento y le voy a pasar el otro cuadro que está también en lineamiento. Están las reglas de derivación, ya lo guardé ahí y ya se lo voy a pasar al chat. Aquí le llegó la nueva esa. ¿Verdad que sí? Que ya le llegó. Pues una pregunta. Sí. Es con esta parte de las reglas básicas de la D. Ajá. O sea, lo que estuvimos viendo el ejercicio 1 y 2 fueron un caso aplicado del caso de la D. Por eso es que me parece que se amplía la fórmula. Ajá. Ese sí, Porque ¿no? sí, porque se van aplicando cada uno de las reglas para cada una de las formas que tenga la función por derivar. Tengo que ir aplicando poquito a poco todo eso. ¿Y cómo las identifica, digamos, por los, digamos, en los signos o en qué momento la identifica? Ok, ya le voy a poner para que ustedes vean. Por ejemplo, bueno, ahí están con las reglas de derivación ahí en la pantalla, ¿verdad?
Sí, profesor. Ok. Entonces vean que aquí el básica, lo más básico es son estas de acá. Las primer teorema. Porque es como voy a derivar cada una de las operaciones. Si tengo producto de un número por una función, mantengo al número y derivo a la función. Si tengo la suma y la resta de las funciones derivado, entonces derivo cada una de las funciones por aparte y lo sumo y la resto. Pero si tengo un producto de funciones, entonces derivo primero la primera función y dejo la segunda sin derivar. Luego mantengo la primera sin derivar y derivo la segunda. En esta de acá, en la D, es la derivada de una división de funciones. Entonces, la división de funciones dice el denominador al cuadrado y el numerador va compuesto por el numerador derivado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado. Luego aquí tengo el producto de un número por la variable, me da el mismo número. Y la derivada de cualquier número es 0, que es con lo que iniciamos en esta sesión. Luego dice la derivada de funciones elementales, muy elementales. Entonces, vean que aquí está, por ejemplo, la derivada de un exponente, bajo el exponente y le quito 1 al exponente. Es esta que está acá, la primera. La segunda es la raíz enésima. Puedo derivarla con esta regla o puedo trabajar con la regla del exponente. Lo transformo en exponente, entonces bajo el exponente y le quito 1 al exponente. La derivada de una exponencial con base distinta a e, entonces es ella misma, logaritmo natural de la base. Pero si derivo en forma de e, en llegar a la x, es ella misma, e a la x. Si derivo el logaritmo, es 1 entre x. Si derivo un logaritmo en base distinto a e, es esta operación que está acá, 1 entre x, logaritmo natural de a. Y la derivada de las trigonométricas, la derivada del seno es el coseno, la del coseno es menos seno, la de la tangente es secante al cuadrado, la de la cotangente es menos cosecante al cuadrado, la de la secante es secante por tangente, cosecante es menos cosecante por cotangente, y los arcsen, arcocoseno, arctangente, arcotangente, arcsecante y arcosecante, ya que van unidos en pares. Estos dos, lo único que diferencian la arcén y la arcocoseno es en el signo menos que va delante del arcocoseno. La de artán y arcotangente se diferencia solamente con el signo menos del arcotangente. Y por último, la de arcsecante con arcocosecante, la única diferencia es el signo menos que va delante del arcocosecante. Esas son las reglas básicas que vamos a trabajar aquí en este curso por el momento, ¿verdad? Ya que esto lo vimos el lunes pasado, parte teórica. Hoy lo estamos viendo en la parte aplicada. Estas eran las formulillas que yo les decía a ustedes que estuvieran presentes para el día de hoy. Okay. Que ahora ya Okay. tiene un poco más de sentido. Es pura práctica. Sí, es puro. Ajá. Esto de derivadas, específicamente hay un término para todo esto. O sea, es una parte de derivadas, ¿de qué? ¿Un término en qué sentido? Digamos que si derivadas es todo un conjunto o esto es solo derivadas. Este es el inicio de derivación. Es lo mismo que el cálculo de límite. En el cálculo de límite, si te acuerdas, vimos desde la parte intuitiva, los de límites de sustitución directa. Luego vimos cómo calcular límites factorizando. Calculamos límites de formas indeterminadas. La división por ceros nos dimos cuenta que en realidad sí puede dar un número. No necesariamente no se puede realizar. También vimos un poco ¿cómo es que se llama? De los cálculos de límites trigonométricos. Vimos un poquito de las formas indeterminadas también, límites infinitos, límites al infinito. Todos esos son variantes de la misma, ¿cómo es que se llama? Tema. Tema de límites. Aquí vamos a encontrar lo mismo.
¿Ya? Vamos a encontrar variantes de este de la función. ¿Sí? Demos un poquito porque ya descubrí. Ya volví. Ahora sí. Entonces, vamos a mirar el siguiente ejercicio para ir despacio. Entonces, viendo para que vean cómo es que se van aplicando cada uno de esas reglas aquí cuando uno resuelve un ejercicio. Por ejemplo 1.3. Vean que me dan una función ahí ya para calcular. Y bueno, espero que tengan ahí las reglas básicas de derivación a la mano para poderles decir cuál es la que vamos a aplicar poco a poco. Entonces tenemos la f de x igual a x al cuadrado, logaritmo natural de x. Vean que este es un producto de funciones. Entonces, en las operaciones básicas, reglas básicas de derivación, vamos a aplicar la c en primera instancia. Entonces, voy a irme a poner la derivada de acuerdo con la expresión c. Entonces, f' de x dice que es la derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Esa es de acuerdo con la C del teoremilla que está ahí que les pasé. Ya para obtener quién es la derivada, vean que x al cuadrado derivado corresponde a la primera de la columna izquierda derivada de funciones elementales. Es decir, bajo el exponente 2 y le quito 1 a ese exponente. 2 menos 1 me da 1. Logaritmo natural de x más x al cuadrado por la derivada del logaritmo natural es la 1, 2, 3,
4, 5. La quinta regla de la columna izquierda, de arriba hacia abajo. El logaritmo natural de x es 1 entre x. Aquí vale un poco la pena acomodar la derivada por lo que me están preguntando. Aquí, por ejemplo, puedo simplificar. Una x muere con una x de acá, entonces me queda más x. ¿Por qué la simplifiqué? Porque vean que me dice, determine el resultado de evaluar 4f' de 2 menos 6 más f de 1 entre 2 por f' de 1. Entonces vean que aquí tengo para evaluar 4, f' de 2 menos 6 más el f de 1 entre 2 por f' de 1. Entonces en la f' tengo que evaluar si x es igual a 1 y si x es igual a 2. Entonces aquí sería f' de 1 igual a 2 por 1 por el logaritmo natural de 1 más el 1, que si yo hago eso en la cálculo, 2 por 1 por el ln que está debajo de la tecla de ohm, dos teclas abajo, ln dice, le ponemos el 1, cerramos paréntesis, más el 1, esa cosa da 1, de acuerdo con lo que dice la cálculo. Si x vale 2, entonces hago lo mismo, pero con el f' de 2. Sería 2, y en vez de la x escribo 2, por el logaritmo natural de 2, más el 2. Entonces dejo el primer 2, cambio todo lo demás por 2. Y eso da 4,77. De acuerdo con lo que dice la cálculo. ¿Qué me falta por calcular? El f de 1. Pero la f de x es x al cuadrado logaritmo natural de x. Entonces, f de x igual a x al cuadrado logaritmo natural de x. Vamos a hacer ese cálculo, pero con x igual a 1. Si x es igual a 1, el f de 1 va a ser 1 al cuadrado por logaritmo natural de 1. Lo ponemos en la calculadora, 1 al cuadrado por el logaritmo natural de 1, y esa cosa da 0. Entonces, ahora sí, ya puedo hacer la sustitución numérica aquí. El f' de 2 daba 4,77. Redondamos a 2 decimales para no hacer mucho. El f de 1 daba 0. Y 2 por el f' de 1 que daba 1. Pues todo esto lo puedo poner en la calculadora. A ver qué pasa. 4 por 4,77 menos la fracción 6 más 0 y 2 por 1. Bueno, me está dando una fracción, 402 entre 25 en mi calculadora. Si a ustedes a la hora de calcularlo les da decimales, no hay ningún problema. Da 16,08 en decimales. Y para contar. Voy a pasarles la solución del ejemplo 1.3.
Entonces, para la hora de resolverlo, derivadas, bueno, aplicar todas esas leyes, ¿verdad? Sí, señor, Pero hay que eso, aplicar todo. Ajá, pero eso es resolver dos operaciones. Las sí, operaciones por leyes ajá, y luego la operación que le piden a uno. sí, exactamente. Okay. Básicamente es eso. Por eso derivación es un poquito complicado el asunto, por eso. Y bueno, yo veo más que todo es más largo. Porque, Sí, o sea, porque, por ejemplo, usted aplicó una primera ley que es de la de restas, porque bueno, está el F2, que es está derivado, creo que fue el término que sí, se utilizó, ¿verdad? Y está restando, no, F2 no está derivado, es el 2F de 1 que está sí, derivado. Entonces exactamente. hay que aplicar una resta ahí, y luego Sí, hay que aplicarle 3 más, por lo que veo. sí, eso es básicamente. Hay algunos que nos van a salir un poquillo largos, hay otros que nos van a salir más cortos. Entonces, profesor, a la hora de hacer ejercicio, aplicó el de la resta y luego aplicó otro más, ¿verdad? Sí, Y ese en este fue, caso, perdón, sí. y ese Ese. fue, oh, si es que no puedo precisar, pues no sé si podría como que explicar brevemente, digamos, El cuál proceso, es, el procedimiento. Ok, el procedimiento fue determinar primero, en primera instancia, qué operación había dentro de la función. Entonces aquí, ese primer paso, el paso 1, fue darme cuenta que era una multiplicación de funciones. Y se aplica esa regla. Esa regla, de acuerdo con el cuadrito que ustedes tienen en el lineamiento, es la regla C. sí, la que es, o sea, F derivado por G más F sin F normal, derivar y por G' o G derivado. sí, Esa es por la G regla derivado, C. Ajá. Después de eso, entonces se aplican las reglas de derivación, pero ahora es la de funciones elementales. Aquí se está aplicando en primera instancia esta de x al cuadrado derivado. Estamos aplicando la regla 1 de la columna izquierda. sí, que ahí se le está restando Ajá, que el bajo el exponente. exponente y le quito 1 al exponente. Y estamos aplicando la regla del logaritmo natural derivado, que esa sería la quinta regla, de acuerdo con lo que conté ahí en la columna. 1, Y es 2, 3, 4, 1 5, sobre sí. X. Ajá, esa sería la de 1 sobre X de la columna izquierda. Y eso me lleva, ya una vez que los tengo ahí sustituidos, vea que lo que hago simplemente es un ordenamiento en esta sección que está acá. Sí, En esta sección hago una simplificación para que esa parte me quede más sencilla a la hora que me toca hacer la evaluación de cada uno de los números en la F'. A la F de X no le hago nada, simplemente la sustituyo por el número 1 para ver cuál es el valor numérico de ese cuando X es igual a 1. ¿Ya? o sea, uno está ahí nada más como para probar. Sí, para probarlo Ok. nada más. Y ese X por logaritmo natural de X es lo que nos están pidiendo en la función, ¿verdad? Sí, Es que como no puedo ver muy bien el ejemplo, no sé si puede hacerle zoom ahí. ajá. ¿Ver? Entonces uno va y lo va haciendo ahí poquito a poco. Vea que es hacerlo despacio. Si bien es cierto, es tedioso porque tengo que ir aplicando cada una de las reglas por aparte. Al final vea que siempre se obtiene el valor numérico que me están pidiendo. En este caso, aquí me están pidiendo 16,08. Eso es lo que es el resultado de esa evaluación, 16,08. O sea, es tedioso, pero no imposible. Exactamente. Ok, gracias por eso. Ok, con gusto.
¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien hasta acá? Ok, voy a guardarlos. Todos esos que están siendo corregidos ahorita, se los voy a poner en Teams. ¿Ok? Para que no se preocupen. Con todo eso eso no se pierde. Vamos a ver si hay un 1.4. Hay un ejemplo opcional. Este es bonito. Vamos a hacerlo. Es un poquillo largo, pero me permite todavía visualizar más las reglas. Dice que es un ejemplo opcional. Dice, utilice las reglas de derivación para calcular la derivada de la siguiente función. No es necesario simplificar. Entonces vamos a verlo por secciones. Vean que aquí tengo en esta primera un producto de dos funciones. Tengo que aplicar la regla del producto, que esa sería la C de las reglas básicas de derivación. Aquí tengo algo más sencillo, la derivada de una exponencial en base distinto a E. Ahí sí me puedo ir directamente a la regla de derivación de funciones elementales. En este caso sería la cuarta regla, la que tengo que aplicar ahí. Esta parte de acá, de 3 raíz cuadrada de u a la 9, es mejor verla como exponentes para aplicar la regla 1. Entonces uno hace 3 por u a la 9 medios. Y esta regla entonces sería la regla 1 de la regla de funciones elementales. Y por último, si analizamos esta de acá, vean que aquí tenemos una fracción. Aquí nos toca aplicar en primera instancia, la regla de las reglas básicas de derivación. Aquí estoy aplicando la regla C. Aquí me toca aplicar la regla 4 de las reglas de funciones elementales. Y en esta, si lo transforma a esto, aplicaría la regla 1 de esas reglas de funciones elementales. Entonces vamos, vean que ahí les estoy haciendo el croquis de qué es lo que veo primero en mi mente. Entonces ahora sí, vamos derivando poquito a poco, escribiendo. D' de u, ¿quién sería? Sería la derivada de este producto, e a la u por arc cosecante de u derivado, más 5 a la u derivado, más, voy a ponerlo de una vez en exponente, 3u a la 9 medios derivado, menos la tangente de u entre 2 logaritmo natural de u derivado. Ya que eso fue lo que vi en primera instancia y encerré para poder aplicar las reglas, cada una de ellas por aparte. Entonces, la derivada de u. La derivada de este primero, vea que es la regla C del teoremilla, entonces es derivo primero a la f, dejo a la función g sin derivar, más, dejo a la función f sin derivar, y me toca derivar a la función g, más la derivada de la exponencial en base distinta a e, recuerden que es ella misma, logaritmo natural de la base, que eso es la regla 5. Ah, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la regla 6. No es la regla 4, es la regla 6. No, la regla 4.
1, 2, no, es la regla 3. La 4 es cuando el exponente, la base, es E. Aquí es la regla 3. Esta es la regla 3 de las funciones elementales. Más, voy a aplicarle bueno, aquí era la regla 3. Aquí voy a aplicar la regla 1. En la regla 1, ¿qué tenemos? Es, mantengo al 3, bajo el exponente 9 medios, y a ese exponente le quito 1. 9 medios menos 1 en la calculadora, o sea, les va a dar 7 medios. Menos, y tangente de U, todo logaritmo natural de U, es una regla de una función o una operación de funciones. Es la regla de las reglas básicas de derivación. Entonces, despacio ahí, vamos sustituyendo, en donde dice que debo de agarrar al denominador, a la g, y lo elevo al cuadrado. En el numerador va a ir la f derivada por la g sin derivar, menos la f sin derivar por la g derivada. Entonces aquí tengo g' de u. La derivada de a a la u es e a la u. Y mantengo la arc cosecante de u. Más e a la u lo dejo como está. Esa derivada de a la u, perdón, se me olvida decirles, esa sí es la regla 4 de la función derivada de funciones elementales. Voy a ponérselas acá en verde. Esta es la de acá para acá, es la regla 4. La de acá para acá, vamos a ver, es la última de la columna derecha. ¿Cómo cuánto eso? Bueno, contémoslo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Sería la regla 9, columna izquierda. Aquí es la 4 de la columna derecha. Entonces ahí, para no perdernos, sería menos 1 entre, ahí no es x, ahora es u. U, raíz cuadrada de u al cuadrado, no x al cuadrado, sino que sería u cuadrado menos 1. ¿Ok? Aquí se queda siempre 5 a la u, logaritmo natural de 5. 3 por 9, 27 medios, u a las 7 medios, menos, y ahora me toca encontrar las derivadas. Tangente de u sería la 9. El paso de acá para acá sería la 9 de la columna izquierda, donde dice que la derivada de la tangente es menos secante al cuadrado. De u, no es x, sino es u, por el doble logaritmo natural de u, menos, ahora mantengo la tangente de u, pero derivo el logaritmo natural de u. Eso es la regla del paso de aquí para acá. Es la regla 1, 2, 3, 4, 5. Es la 5.
de la columna izquierda. La derivada del logaritmo natural es 1, ahí dice x, pero aquí estamos trabajando con u, que sería 1 entre u, mantengo al denominador al cuadrado, y para de contar. Puedo revisar un momentito a ver si me falta alguna derivada de calcular, y así rápidamente vean que ya no tengo ningún signo de derivación por calcular. Y ahí tengo ya la derivada completa de la función. Vean que lo único que tiene es que hay que tener paciencia para irla resolviendo poco a poco. Si uno va teniendo o sea, todo ese panorama, nos damos cuenta que en realidad no es tan difícil derivar, siempre y cuando tengamos presente cuáles son las reglas básicas con las que yo voy a trabajar. Si yo tengo eso bien claro, me permite entonces poder encontrar la derivada de cualquier función. No importa qué tan larga sea, ni qué tan monstruosa pareciera que es, porque lo puedo hacer poquito a poco. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profesor. Sí, ok. Viene un temilla nuevo, entonces me lo voy a traer para acá, para ver la parte teórica, y voy a tratar de explicarles de manera clara esa parte teórica, para después ver la parte práctica. Pero en esta clase en particular, si estuviéramos en clases normales, no hay ningún problema, porque yo siempre hago un pequeño descanso de 5 minutos acá para que no sea tan chocante con lo de las reglas básicas. Vean que vimos 4 ejercicios. Les doy chance para que ustedes se estiren, respiren un toque y continuamos. ¿Ok? Voy a darle la parte teórica y hacemos el estironazo para que no me vayan a rechazar el aprendizaje de esta otra regla, que es la regla de la cadena. Teorema 1.2, derivado de una composición de funciones, sean G y F funciones derivables, tales que G de f de x derivado está definido para todo x en el dominio de f. Entonces, la composición de funciones derivado es lo mismo que agarrar G de f de x y derivarlo. Eso me va a dar dos derivadas, la derivada de la función de afuera con el f sin derivar, o la derivada del f. Es decir, la composición de funciones se puede derivar tomando como resultado el producto de la derivada de la función externa por la derivada de la función interna. ¿Ok? Y aquí hacemos el pequeño break de 5 minutos, 10 minutos a lo sumo. No sé cómo estarán ustedes, si me están comprendiendo o si esto está demasiado enredado. Ustedes me dicen, ¿está comprensible o está demasiado enredado? Un poco enredado, profesor. Está un poco enredado, entonces vamos a tomarnos un pequeño break de 10 minutos para que respiren, tómense una taza de café o un fresco y volvemos en 10 minutos. No hay ningún problema por eso. Esta clase es muy dura por esto mismo. Entonces, 10 minutitos y volvemos.
Ahora sí, volvemos. Y volvemos a retomar lo de la regla de la cadena. Entonces, volvemos otra vez a la parte teórica para leer un poquito lo que es la parte teórica. Dice la regla de la cadena, teorema 1.2, derivada de una composición de funciones, sean aquí vamos a completar un poco la escritura. Y es sea G y F funciones derivables, tales que G de F de X lo puedo derivar. Está definida para todo X en el dominio de F, entonces la composición derivada de funciones de G compuesta con F de derivado va a ser G de F de X derivado y simplemente es la derivada de la función de afuera, G', F de X por la derivada del F que está adentro. Es decir, la composición de funciones se puede derivar tomando como resultado el producto de la derivada de la función externa por la derivada de la interna. Básicamente es esa regla. Entonces se las voy a pasar esa reglilla al grupo para tenerla presente junto con las reglas que estamos utilizando para derivar. Entonces aquí se las voy a guardar y ya estoy dando al grupo y con la regla de expresión. Regla de la cadena. Ese sería el nombre de lo que vamos a utilizar ahorita para derivar. Vamos a ver. Y ahí tiene que haber llegado. Entonces ahora sí. Voy a irme a la pizarra. Y vamos a comenzar con las reglas de la cadena. Entonces aquí lo que hay que distinguir es cuando tengo que hacer derivación por regla de la cadena. Y eso va a ocurrir en esta sección que tengo que derivar productos de funciones. Y aquí tengo un exponente con respecto a una función. Y tengo otro exponente aquí, logaritmo natural de 2, el logaritmo natural al cuadrado. Entonces, esas tengo que derivarlas con la regla de la cadena. La otra no, la que está aquí de primero. Esta es, ¿qué se me hizo? Aquí. Esta es simplemente la derivada de un cociente o de una división, que es la regla de las anteriores. Entonces hacemos f' de x sería igual entonces a la derivada de la secante de x más x a la 4 es cuadrada de 3 entre pi a la 6, que es un número,
menos 5x. Esto lo tengo que derivar. Más. Y tengo que derivarme este producto de funciones, que esa es la regla C. Aquí tenemos, esta es la D, y esta sería la regla C. Y dentro de esa regla C voy a tener la regla de la cadena. Entonces, en la regla C tengo 4 raíz cuadrada de 2x menos 1 a la 3 por logaritmo natural al cuadrado. Ese logaritmo, ese cuadrado lo voy a poner bien explícito, pero por fuera, para que vean que en realidad sí tengo que hacer una cadena ahí. Logaritmo natural del coseno de 3x al cuadrado, todo eso al cuadrado. Y eso tengo que derivarlo. Entonces esa f', vamos despacito, con mucha calma, derivándola. La regla de la división o el cociente de funciones sería el denominador al cuadrado. Y en el numerador va primero la derivada del numerador. Por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar. Por el denominador derivado. El denominador lo estoy copiando, no es ese. Me estoy emocionando con ese x a la 4 raíz cuadrada de 13. Y no, ese es el denominador. El denominador es pi a la 6 menos 5x. Eso derivado. Ahora sí, esa es la derivada de la división. Vamos con la derivada del producto. La derivada del producto es la f derivado por el g sin derivar. Que es el logaritmo natural del coseno de 3x al cuadrado. Todo eso al cuadrado. Espérese. Lleva 3. Más la función f sin derivar. Por la función g derivada. Logaritmo natural del coseno de 3x al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Derivado. Entonces vamos despacio porque tenemos un poquillo de prisa. Entonces vamos a ver. Podemos visualizar la punta completa. Si aquí la tenemos completamente, entonces aquí tendríamos f' de x
La derivada de este primero, secante de x. Si nos vamos a las reglas de las funciones elementales derivadas, les acabo de pasar para no hablarles así al aire. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. La derivada de la secante está en la columna izquierda y es la segunda. Entonces, la derivada de la secante es secante por tangente. La derivada de x a la 4 es bajo el 4. Le quito 1 a ese 4, que sería 3, y mantengo el raíz cuadrada de 3. Y multiplico por pi al 6 menos 5x menos la secante de x más x a la 4, raíz cuadrada de 3. La derivada del pi a la 6 es un número, es 0. La derivada de la x es 1, por menos 5 serían menos 5. Y mantengo al denominador al cuadrado ahí sin tocarlo ni hacerle nada. Pi a la 6 menos 5x al cuadrado. Ahora más. Y aquí es donde empieza la mejenga. Aquí la derivada de este bichillo es una cadena. ¿Por qué llamamos cadena? Porque primero voy a tener que derivar al exponente 3. Es decir, bajo al 3, le quito 1 a ese 3. Que sería 2. Y lo multiplico inmediatamente por la derivada de lo que está adentro de la potencia. Entonces habría que calcular quién es la derivada de 4 raíz de 2, raíz cuadrada de 2x menos 1. Y sería 4. La derivada de la raíz es 1 entre 2 veces la raíz. O la derivada de lo que está dentro de la raíz. En este caso, como la derivada de x es 1, por 2 son 2. Y la derivada del 1 es 0. Entonces, ahí queda por un 4. Por un 1 entre 2, raíz cuadrada de 2x por 2, por todo el otro bichillo sin derivar. Voy a seguirlo aquí abajo porque es el renglón, si nos hizo falta. El 2 logaritmo del coseno de 3x al cuadrado. Es todo al cuadrado. Ok. Bien, por más. Ahora mantengo el 4, raíz cuadrada de 2x menos 1 a la 3 sin derivar. Y me toca derivar toda esta expresión. Entonces empiezo con el número 2 que está por fuera. Ese número 2 es bajo el 2. Y le quito 1 a ese 2. Por la derivada del logaritmo. Que esa es logaritmo natural, es la cuarta, la 1, 2, 3, 4, la quinta de la columna izquierda. Es 1 entre la x, pero en este caso sería coseno de 3x al cuadrado. Pero a su vez tengo que derivar al coseno, porque esa es otra función. La derivada del coseno es menos n.
de 3x al cuadrado. Y a su vez tengo que derivar al 3x al cuadrado, porque esa es otra función. Entonces esa de 3x al cuadrado es bajo el 2. Lo pongo a multiplicar y le quito 1 a ese 2. Y para de contar. Esa es la derivada por regla de la cadena de esa función. Esto que está aquí. Vean que dice que no hay que simplificar. Entonces, si uno no lo acomoda, lo deja así como está. Entonces la regla de la cadena es una serie de operaciones que se hacen en conjunto. Exactamente. Es sacar, se lo voy a explicar, como lo decía coloquialmente Diego País en un programa que yo lo vi con un anuncio y me llamó mucho la atención, que es la regla de la regla de la regla. Aquí es la derivada de la derivada de la derivada. ¿Ok? Sí, Hay sí. que tomarlo así, con esa filosofía, porque si no, se pone raro el asunto cuando uno deriva con regla de la cadena. Es la derivada de la derivada de la derivada de las funciones que están ahí adentro. Sí, todo lo que está entre lo que... Bueno, Desde afuera, con C. exactamente, se empieza con la de afuera y después de que tengo la de afuera, empiezo a derivar todas las de adentro en el orden en que van apareciendo. Vea que aquí primero estaba logaritmo, luego estaba coseno y luego estaba 3x al cuadrado. En ese orden de aparición fue que se fue derivando después de que derivé, cuando derivé primero el exponente. Primero derivo ese exponente, después empiezo a derivar las funciones que están adentro de acuerdo al orden de aparición de ella, de izquierda a derecha. Ahí sí tengo que aplicar esa regla. La aparición de izquierda a derecha y voy sacando esas derivadas. Gracias. Con gusto. Ya les paso la solución. Oh, voy a ponerle el nombre. Ponerle que es de la regla de la cadena. Ya se los paso ahí para que lo tengan ahí presente. Ese es el 1.4 con regla de la cadena. Vamos a ver si hay un otro con regla de la cadena. Ah, el 1.5 es todavía más interesante. La regla de la cadena. Voy a, antes de hacer eso, voy a pasarles la lista que me hace falta del grupo de ustedes para dejar ya todas las semanas con asistencia. Esta es la reposición de la semana 4, cuando tuve el problema del internet. Y lo pongo a todo el mundo presente para que no haya ningún problema porque es una reposición. Y si reviso, tenemos todas completas hasta semana 6, todas las listas. 1, 2, 3, 6. Excelente. Ya este grupo está con todas las clases repuestas sin pérdida de nada. Y ahora sí, volvemos al ejemplo 1.5.
con regla de la cadena. Aquí hay algo interesante. Esta arctangente, a pesar de que no está elevada a ningún exponente, como el ángulo es una función en sí, es un cadenazo. ¿Ok? Primero saco la derivada de la tangente y luego tengo que sacar la derivada del 5t a la 3 menos 2. Y esta raíz quinta es mejor verla como una fracción. Entonces, vamos a reescribir la g de t para poder ver quién tengo que ir derivando. Profesor, estas derivaciones hay que hacerlas de izquierda a derecha, entonces. Exactamente, aquí nos vamos de izquierda a derecha, poquito a poco, de acuerdo con el orden de aparición. T a la 4 menos t a la t, logaritmo natural de t, todo a la 1/5. Entonces aquí en esta segunda, voy a tener que derivar primero al 1/5. Luego me toca derivar al sen y luego me toca derivar todo esto que está aquí adentro, que aquí adentro voy a tener la derivada de un producto de funciones. Entonces eso me hace un poquito largo el ejercicio, pero no es imposible de hacer. Vamos a hacerlo despacito para que vean. G' de t. La derivada de la tangente. Si me voy al lineamiento que ustedes tienen, la derivada de la tangente sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería la 6 de la columna de derecha. Entonces aquí derivo de acuerdo con la regla 6, columna derecha, de las funciones elementales. Esa regla dice que es 1 entre 1 más x al cuadrado, pero aquí no estamos hablando de x, 1 más, sino que estamos hablando de 5t a la 3 menos 2 al cuadrado. Y aquí inmediatamente, aquí queda un 4 por, inmediatamente tengo que sacar la derivada de 5 t a la 3 menos 2. Entonces bajo el 3, lo multiplico por el 5, me da 15. Le quito 1 a ese 3, me dan 2. Y la derivada de 2 es 0. Para contar. Entonces aquí ya murió la primera parte derivada. La de la tangente junto con ese ángulo tan extraño que tenía ahí asignado adentro. Ahora voy más. Aquí en la segunda parte derivado, ahí sí tengo que tener cuidado. Es bajo 1/5. Le quito 1 a ese 1/5. Un 1/5 menos 1 serían menos 4/5. La derivada del sen es el coseno, pero tengo que poner el ángulo que le toca a ese coseno. Entonces sería t a la 4 menos t a la t, logaritmo natural de t, por, y ahora sí, la derivada de t a la 4 menos t a la t, logaritmo natural de t. Tengo que ir despacio. T a la 4 derivado serían 4, t, y le quito 1 a ese 4, serían 3, menos. Pero la derivada de a la t, el n de t es la derivada de un producto, entonces sería e a la t derivado, logaritmo natural de t sin derivar, más e a la t sin derivar, por el logaritmo natural de t derivado. Aquí le voy a poner el por fuera, no por dentro del paréntesis. ¿Cómo me quedó? Y para contar. Ahora lo que queda simplemente es visualizar quiénes son estas. Aquí sí podemos ir ordenando un poquito, porque vea que se ve un poquito desordenado, pero en realidad son números. 4 por 1, 4. 4 por 15,
serían 60, creo. Sí, 60. T cuadrados entre 1 más 5 de la 3 menos 2 a la 2. Más un quinto seno de la 4 menos e a la t logaritmo natural de t a la menos 4 quintos por el coseno de t a la 4 menos e a la t logaritmo natural de t por el 4t a la 3 menos, y aquí es donde vienen las derivadas estas, la derivada de e a la t es e a la t, logaritmo natural de t, más l a la t, daría el logaritmo natural, es, bueno, la e a la t es la regla de e a la x, 1, 2, 3, 4, es la regla 4, y la logaritmo natural de t sería la regla 5 de la columna izquierda, de la regla de la derivada de funciones elementales. Entonces aquí sería 1 entre t. Y para contar. Ya aquí, si lo revisamos, ya no hay nada más que derivar. Todo está derivado en ese siguiente renglón. Ya no hay ninguna derivada señalada. Todas están ya calculadas y sacadas. Y eso corresponde a ese ejemplo 1.5 de derivación con regla de la cadena. Voy a guardarlo. Ya se los paso al chat. Que es un ejemplo opcional de regla de la cadena, que es muy vacilón hacerlo también, no es tan complicado, porque permite visualizar un poquito más lo que es un cadenazo, pues una regla de la regla de la regla, la derivada de la derivada de la derivada. Aquí está, a mí me gusta visualizar que, bueno, la raíz cuadrada esa sí no está dada en las reglas que tienen ahí de alineamiento. La raíz cuadrada siempre va a ser 1 entre 2 la raíz. Y si entre la raíz hay otra función, se va jugando de izquierda a derecha de acuerdo al orden de aparición de lo que está ahí dentro de la función. Pero aquí esta la vamos a reescribir un poquito para poderla visualizar un poquito mejor. Entonces sería h de x. Esa raíz cuadrada vamos a cambiarle el vez del x al cuadrado en el denominador lo vamos a pasar al numerador y lo vamos a pasar con signo negativo para poder sacar la regla del exponente, que bajo el exponente y le quito 1 al exponente. En este caso, en vez de quitarle, de suma, porque es menos 2 menos 1, me va a dar menos 3. Y aquí en esta otra parte, vea que aquí se nos complica un poquito porque voy a derivar a un producto. Y dentro de una de las que tengo que derivar, hay un cadenazo y es bastante grande.
Bastante grande no, es bastante largo. No es grande, es largo. De 1 menos x, x al cuadrado más 1, por la cotangente cuadrada de x. Entonces vamos despacito derivando. H'. La derivada de la raíz es entonces 1 entre 2 veces la raíz. Por. Y aquí es donde viene primero la derivada del logaritmo. 1 entre, aquí no sería x, sino sería secante de 5x a la menos 2 por la derivada de la secante, que de acuerdo con las reglas elementales de ustedes, es la número 2 de la columna derecha, secante por tangente. Secante de 5x a la menos 2 por la tangente de 5x a la menos 2. ¿Por qué? Porque todavía me falta, vea que voy señalando lo que voy derivando, me falta derivar 5x a la menos 2. Entonces bajo el menos 2 y en vez de quitarle, le quito 1, pero en vez de quitárselo, se lo sumo, serían menos 3, porque es menos 2 menos 1. Eso me da menos 3. ¿Ok? Ahora menos. Y aquí es donde tengo que tener cuidado, porque voy a derivar a un producto. Entonces sería la cosecante. Entonces esa fracción sota ahí derivada. Por la cotangente cuadrada. Sin derivar. Más. Esa cosecante sin derivar. Por la derivada de la cotangente cuadrada. Ok, vamos a mirar. Entonces, para visualizarla como un completo, vamos a decir que esta h' de x es. Ven que aquí está bastante fácil conjuntar a todos estos numeradores. Y escribir un solo numerador. Lo que está multiplicado por 1 se queda por 1. Aquí puedo juntar 5 por menos 2, serían menos 10. X a la menos 3. Secante de 5x a la menos 2 por la tangente de 5x a la menos 2. Y abajo pongo los denominadores. 2, aquí puedo poner secante de 5x a la menos 2 por la raíz cuadrada del logaritmo natural de la secante de 5x a la menos 2 menos, y entonces aquí empiezo con la derivada de este cociente. Vean que primero tengo que derivar a la cosecante. La derivada de esa cosecante, para no perder, sería la 3 de la columna derecha, es menos cosecante por
cotangente, de acuerdo con los lineamientos que tienen ustedes ahí del curso. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Entonces sería menos cosecante de 1 menos x entre x al cuadrado más 1, cosecante por cotangente. De 1 menos x entre x al cuadrado más 1. Por, ahora sí, la derivada de ese denominador, entonces sería el denominador, de esa fracción, denominador al cuadrado. Podemos hacer de una la derivada de 1 menos x, la derivada de 1 es 0, la derivada de la x es 1, entonces me daría menos el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, la derivada de la x al cuadrado son 2x, y la derivada del 1 es 0, salvo. Y eso se va por la cotangente cuadrada. De x. Más ahora esa cosecante sin derivar. De 1 menos x. Entre x al cuadrado más 1. Por la derivada de la cotangente cuadrada. Entonces le bajo el 2. Le quito 1 a ese 2. Y la derivada de la cotangente, porque ahora sería lo que aparece de izquierda a derecha. La cotangente es la que está ahí. De la derivada de la cotangente es menos, es la primera de la columna derecha. Sería menos cosecante cuadrada de x. Y para de contar. Tenemos la derivada completita del producto. Vean que nuevamente no es difícil, pero hay que ir despacio sacando cada una de las derivadas. Entonces ya se las paso. Solución del núcleo opcional de la regla de cadena. Y viene un tercer tema, que es derivación implícita. Pero esa derivación implícita también se las trae. Entonces, ¿qué les parece si voy a darles la parte teórica? Y aquí sí hacemos un break. El break del curso de los 15 minutos. Porque esta derivación implícita, esta sí se las trae y necesito que vayan a dispersarse. Se tomen el café. Ahora sí, se tomen un café con calma, con tranquilidad. Para volver, ya después de haber respirado y habernos distraído un poco, para ver esta parte de la derivación implícita. Voy a darles la parte inicial, la teórica. Dice, dada una ecuación que contiene a x y y, conlleva una función implícita de x de la forma f de x, y igual a 0, se puede hallar d de y de x de la siguiente manera. Primero, se deriva ambos lados de la ecuación respecto a la variable x. Segundo, se agrupan todos los términos que contengan a y' en un solo miembro de la ecuación.
se factoriza el y' y después se hace el despeje de la y' de la ecuación. Observación. El esquema, este esquema de acá, que dice G compuesta con f de prima de x, g de f de x, g prima de f de x, f prima de x, denota que si y es igual a f de x, entonces yo hago g compuesta con f prima de x, g de y prima, sería g prima de por la y prima. Es decir, si derivamos una función que dependa de y, donde y depende de x, entonces se debe de multiplicar la función resultante por y prima, por regla de la cadena. Y aquí entonces es la regla de la regla de la regla, la derivada de la derivada de la derivada. Voy a poner esto en un texto de ustedes para enviárselos al chat de WhatsApp y tomamos el break de los 15 minutos para que ustedes se me despejen y no me vayan a rechazar este tercer tema, porque en realidad casi todos los temas están relacionados, uno con otro, con otro, con otro. Derivación implícita. Ahí lo tenemos. Ya se lo voy a pasar. Para el chat de WhatsApp. Y entonces hacemos el break. Voy a dejar de grabar para que no se me haga tan grande el video